Hola, yo soy Francisco Satarain. Llevo 20 años acompañando procesos de desarrollo personal y los mismos 20 años estudiando porque me apasiona todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Creo firmemente en la terapia experiencial. No soy muy amigo de la terapia base oral y por eso he venido desarrollando muchísimas técnicas como terapia de aventura, como respiración consciente, como muchas experiencias de aprendizaje más que estar sentado en un consultorio. Claramente veo la diferencia entre tener un conocimiento solamente a nivel de concepto y que el conocimiento emane de la experiencia, y ese soy yo. Alguien que cree profundamente en la experiencia para generar la habilidad para desarrollar todo tu potencial. Les voy a hablar de lo que son los estados expandidos de conciencia y cuál es el poder curativo de ello. Y primero hay que establecer la relación que existe entre la respiración y los estados expandidos de conciencia. ¿Qué tienen que ver? Ahora está de moda que la gente está en esta búsqueda como de crecimiento y de resolver problemas, traumas y tal. Y lo que buscan es enteógenos, ayahuasca, hongos, psilocibina, etcétera, todas estas sustancias. Y poco se habla o se habla menos de la respiración consciente y los estados expandidos de conciencia. Y resulta que tenemos el poder, por medio de solamente controlar la respiración, acceder a estos estados expandidos de conciencia. No necesitamos tomar ninguna sustancia para que podamos acceder a todo lo inconsciente. Tenemos como una sabiduría orientada a nuestro propio desarrollo, es decir, cuando nosotros respiramos para acceder a estos estados expandidos de conciencia, nunca vamos a traer material inconsciente al consciente que no estemos preparados para traer. Y con la ayahuasca, con peyote, con ese tipo de sustancias, sí puede pasar que traigamos un material inconsciente y que no estemos listos y nos puede dar una desorganización psicológica o nos puede de alguna manera sobrepasar esta experiencia que es cuando la gente habla de que tuvo como un muy mal viaje. Lo que más se conoce es que si respiramos de una manera nos podemos tranquilizar, podemos bajar el estrés, etc. Y efectivamente, la respiración está íntimamente ligada con el nervio vago, en donde cuando modificamos los niveles entre oxígeno y CO2 o dióxido de carbono, entonces liberamos ciertas sustancias bioquímicas que cambian el pH y entonces ahí es en donde se activa el sistema nervioso parasimpático, que es el del descanso, el de disminuir el estrés, etc. O el sistema nervioso simpático, que es el de la preparación a la huida, a la defensa, a estar alertas, etcétera, etcétera. Entonces, por medio de la respiración podemos regular el estrés, podemos sentir mucha paz, mucha calma. Es una maravilla tener algo que está dentro de nosotros y no tenemos que salir a buscar nada afuera. ¿Por qué la respiración consciente puede ayudar a curar el trauma? Bueno, pues porque ahora los últimos estudios, el trauma no es un tema meramente psicológico, sino el trauma normalmente se resuelve en lo somático, es decir, en el cuerpo. El trauma prácticamente es un bloqueo como defensa y el tema está en que se queda bloqueado, no lo liberamos y entonces se queda como en la memoria corporal, ahí en donde muchas veces hay gente que tiene dolores crónicos de espalda, de musculares, colitis, en fin, una bola de afecciones físicas, pero que en realidad tienen una base somática, ¿no? O psicosomática. Entonces, la respiración, al estar íntimamente conectada con el nervio vago, logra que podamos liberar, que podamos desbloquear esa energía que se queda atrapada en el momento traumático. Hay una paradoja, se llama la paradoja de la oxigenación. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros hiperventilamos, lo que normalmente la gente piensa es que estamos como metiendo mucho oxígeno y que eso es lo que hace que nos mareemos y que sintamos como las manos dormidas, etcétera, etcétera. Pero esto no es así.
En realidad, lo que está pasando es que cuando estamos hiperventilando, estamos exhalando mucho más dióxido de carbono, es decir, estamos bajando el nivel de dióxido de carbono y por lo tanto el oxígeno que estamos inhalando no se entrega a los músculos y a los órganos. Entonces, cuando de alguna manera hiperventilamos de manera prolongada, el cerebro detecta que está habiendo una falta de oxígeno y entonces libera DMT, o la molécula de Dios, conocida ahora como la molécula de Dios, y eso precisamente es lo que nos permite hacer consciente mucho del material inconsciente. Esta molécula que protege al cerebro de la falta de oxígeno es lo que hace que expandamos esta parte consciente, que le pongamos luz a lo inconsciente. Sin embargo, de ahí lo que tiene que pasar es toda una integración, no nada más es como llego, respiro el cerebro, expando la conciencia, me acuerdo de que chiquito me pasó tal cosa y ya estoy curado, no. Tiene que haber un proceso de integración, pero más o menos esa es como la base psicobiológica de por qué la respiración está íntimamente relacionada con la curación del trauma. Ahora, ¿cuál es la razón por la que estoy en este terreno del trauma y la respiración consciente? Bueno, pues les cuento que yo fui víctima de bullying durante 15 años a manos de mis propios primos hermanos. Cuando yo tenía de mis 5 a mis 20 años, es decir, la mitad de mi infancia y toda mi adolescencia, la viví bajo este proceso en donde estuve constantemente sujeto a crítica, juicio, rechazo. Todo lo que les dio la creatividad me lo hicieron. Y cuando yo estudié la maestría en desarrollo humano, mi tesis y mi primer libro publicado fue mi testimonio y mi tesis fue de bullying. Por supuesto, el tema me significaba profundamente. Y desde hace 20 años he venido acompañando a muchísimos ahora jóvenes y he venido desarrollando estrategias para ayudarlos a que se protejan del acoso. Este acoso invisible, soterrado, con agresiones anodinas, que no identificas bien si sí te están agrediendo, si así se llevan todos, si tú eres el único que te lo tomas a pecho, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo he venido desarrollando estas estrategias para proteger, para que se aprendan a proteger. Según yo, este capítulo de haber sido víctima de bullying ya estaba como súper trabajado y pues inclusive ahora yo ayudo a muchos jóvenes a que se protejan y tal, pero me di cuenta que tenía trauma derivado de esa situación. Algo que me costó muchísimo trabajo aceptar por un lado, porque era como, ¿cómo es posible que 20 o 25 años después ahora otra vez tenga que ver algo con el tema de bullying cuando yo ya había cerrado ese capítulo? Y claro, mi sabiduría interna me llevó a darme cuenta que si no abría esa caja de Pandora, si no tocaba el trauma, si no me volteaba a ver ese sufrimiento que estaba ahí guardado, pues no me iba a curar, no lo iba a integrar, no le iba a dar la vuelta, ¿saben? Y entonces pues tuve el valor de abrir esa caja de Pandora y sí lo digo con todas sus letras, se necesita valor. ¿Por qué? Porque es una costra que cada vez se va haciendo más dura, más gorda, más rígida, sin embargo abajo está la pudrición, ¿saben? Está la herida y no cura. Con el tiempo no ayuda a curar esa herida. Pero no me había preguntado y tampoco había desarrollado y trabajado en mí ok, y si ya te pasó, ¿qué consecuencias psicológicas puedes tener? Y cómo sales de esas consecuencias psicológicas, que ese es el famoso trauma, ¿no? Y a partir de ahí es en donde decidí meterme con toda mi fuerza y con toda mi experiencia y toda mi expertise a estudiar el trauma derivado precisamente de las relaciones de abuso, de las relaciones de poder que se llaman, o del bullying, del mobbing, como también comercialmente se llama. Y es la razón por la cual entonces busqué cuál era el vehículo más potente para liberar el trauma. Y afortunadamente tuve la experiencia de ir a una sesión de respiración consciente o breathwork, y claramente desde la primera sesión me di cuenta el poder curativo que tiene esta respiración consciente.
Tuve la fortuna de irme a certificar a Tailandia con una maestra que me faltan palabras para describir el nivel de profesionalidad y de expertise que tiene acompañando estos procesos de breathwork. Y es la razón por la cual ahora he entrenado y certificado y estoy generando estos retiros, estas experiencias en donde estoy acompañando a gente que entiendo profundamente en dónde está atrapada, entiendo muy bien este desasosiego, este enojo, este miedo, esta combinación de deseos de venganza, de confusión, de todo lo que se genera con el trauma y sobre todo, insisto, este trauma derivado de una relación de abuso, ¿no? Es una experiencia muy profunda en donde evidentemente es distinta entre las diferentes personas que vienen, pero lo que sí les quiero decir es que la respiración tiene el poder de llevarte hasta el encuentro con lo luminoso, ¿saben? Con la conciencia unitiva, con la divinidad, con tu ser espiritual más profundo que somos todos los seres humanos, ¿saben? Y eso hace que de alguna manera ese problema que nos estaba ahogando o esa situación que la sentíamos como que nos estaba sobrepasando, de alguna manera como que te das cuenta que eres muchísimo más que ese problema, pero mucho más que ese problema. Y entonces, de alguna manera, después de una experiencia de respiración consciente, te aproximas al problema con una seguridad totalmente distinta, totalmente distinta. Con la respiración consciente, en la experiencia que tengo y la experiencia que tienen mis maestros, mis maestras, no han tenido jamás un caso en donde alguien se haya sentido sobrepasado por acceder a cierta información inconsciente. Cuando ustedes se sientan atrapados y quieran dar como un brinco y no quieran someterse otra vez a un proceso larguísimo de terapia a base oral, en donde más preguntas y ya te sabes la emoción y ya te sabes todo, pero no avanzas, puede ser verdaderamente un brinco así cuántico, tener una experiencia de respiración consciente. Y esto no quiere decir que con esto arreglas todos tus problemas en un fin de semana y ya está. No es así. Pero sí avanzas muchísimo y sienta las bases, siente el camino para lograr la curación final, ¿saben? La curación total. Yo ahora, junto con mi maestra, estamos ofreciendo experiencias que no se trata solamente de venir, respirar, expandir conciencia, acceder a lo inconsciente y luego sale y ya te vas. Nada que ver, como la moda, y que me parece una moda muy peligrosa, sino es una experiencia que está diseñada desde que llegan al lugar hasta que se van del lugar, y en donde enfáticamente la experiencia no está en la respiración per se, sino está en la expansión de conciencia, en traer el material inconsciente, y la palabra clave con mayúsculas es la integración de ese material inconsciente. Aquí no se van a encontrar con chamanes, se van a encontrar con dos personas, con mi maestra Shirila y conmigo, Francisco, dos personas que en algún momento tuvimos un quiebre, cada quien en sus distintas vidas, por un lado, y que fuimos a la búsqueda de un recurso para seguir nuestro camino de desarrollo, de despliegue de todo nuestro potencial. Si sientes que estás atrapado, que ya se acabaron tus recursos y quieres verdaderamente darle la vuelta a esto, no dudes en contactarnos. Aquí tenemos una solución que verdaderamente va a ser un antes y un después para tu propio desarrollo.